Hola chicos, bienvenidos a otra clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre los principios de la adición, multiplicación y lo que significa el conteo. Ya, bueno, en este tema, como dice aquí, a menudo se presenta la necesidad de calcular el número de maneras distintas en que puede suceder un evento o suceso. ¿Ya? Entonces, en algunas situaciones, obviamente, es imposible contar físicamente el número de ocurrencias o incluso enumerarlos de uno a uno es un procedimiento un poco complicado, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar distintos métodos. Para ello vamos a observar mejor, vamos a entender mejor cómo se pueden contabilizar algunos sucesos dependiendo de cómo sean, dependiendo si cada uno de los sucesos son simultáneos o no son simultáneos. Entonces, para ello vamos a entender lo siguiente. Primero, ¿qué estudia el análisis combinatorio? Las diferentes combinaciones y ordenamientos que se pueden hacer con una cierta cantidad de objetos. Nuestro estudio y comprensión del análisis combinatorio será básicamente enunciado sus dos principios fundamentales de conteo. Entonces, para ello nosotros vamos a analizar los, las dos principales o los dos principales conteos que vamos a ir observando. Entonces, primero vamos a analizar el principio de la adición. ¿Qué es el principio de la adición? En realidad, el principio de la adición es un tipo de conteo, pero en este caso es si un evento A no es simultáneo a un evento B. ¿Qué quiere decir esto? Esto vamos a analizarlo desde otra perspectiva. ¿Cómo? A ver, supongamos simplemente de que uno quiere viajar, ¿ya? Entonces, supongamos de que ustedes quieren viajar a Lima. O perdón, a Estados Unidos. Entonces se le presentan varias opciones. La primera opción es viajar por carretera, es decir, no sé cuánto se demorarían en viajar en carretera, pero creo que sería demasiado tiempo. La segunda opción es viajar en avión y la tercera opción es viajar en barco. Entonces, en este caso, simplemente analizando, ustedes dirían, bueno, yo tengo tres opciones. Puedo viajar en avión, puedo viajar en barco o puedo viajar por carretera. Pero supongamos de que de estas mismas tres opciones que se les está dando, ustedes dicen, bueno, pero por avión yo puedo viajar en tres aerolíneas distintas. Por carretera también tengo, digamos, dos buses distintos. Y y por marítimo también tengo dos opciones distintas. Entonces, ustedes van a decir, bueno, en realidad tengo tres opciones, pero por avión tengo tres opciones más. Eh, por carretera tengo dos opciones y por marítimo también tengo dos opciones más. Entonces, al final tengo demasiadas opciones. ¿Cómo lo puedo analizar? En este caso, simplemente como todos los eventos, es decir, ya sea que ustedes viajen por avión, por carretera o por océano, todas las opciones llegan al mismo destino. En este caso, los eventos no ocurren simultáneamente y como no ocurren simultáneamente, van a poderlo hacer de manera libre, ¿cierto? Es decir, simplemente se van a tener que contar cada uno de los sucesos. ¿Me entienden? Entonces tenemos distintos tipos. Cuando simplemente se contabilizan los sucesos, es uno. Ahora, esto vamos a observarlo en un ejemplo y como aquí lo aclaran, ¿no? Un evento sucede, ocurre de una o de otra, mas no de ambas formas a la vez. No sucede en simultáneo. Cuando no sucede en simultáneo, se utiliza el principio de la adición. Ahora, un ejemplo es si Víctor desea viajar de Lima a Piura y tiene a su disposición tres líneas aéreas, cinco terrestres. Entonces, en este caso, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede realizar el viaje? Simplemente se cuentan, se suman nada más. De ocho maneras, perdón.
se contabilizará de esa forma. Entonces así vamos a ir analizando cada uno de estos sucesos. Ahora, en el principio de la multiplicación, ¿qué es lo que vamos a observar? En este caso, si un evento A ocurre de n maneras diferentes seguido de otro evento B que ocurre de m maneras diferentes, entonces, en este caso, el número de ocurrencias o el número de sucesos diferentes ya no serán A más B, sino serán A por B, ¿ya? En este caso, tengan en cuenta, cuando los eventos o sucesos ocurren a continuación de otro, originando un suceso compuesto. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a observarlo mejor en un pequeño ejemplo. En este caso me dicen cuántas parejas diferentes de baile se podrán formar con 5 niñas y 3 niños. Supongamos que tenemos el niño A, niño B, niño C, niño D, niño E. O simplemente con números, ¿no? Niño 1, niño 2, hasta el niño 5. Y de las mujeres, mujer 1, mujer 2, mujer 3. Entonces, simplemente para formar parejas, yo lo que puedo decir, bueno, el niño 1 puede bailar con la niña 2, con la niña 1 o con la niña 3. Ahí son 3 parejas diferentes. Luego, también yo podría decir, el niño 2 podría bailar con la niña 1, con la niña 2 o con la niña 3. De ahí también yo podría decir, el niño 3 podría bailar con la niña 1, con la niña 2 o con la niña 3. El niño 4 y así, y me doy cuenta que voy formando parejas. Pero ¿qué es lo que entendemos nosotros de esto? Profesor, pero ¿cómo se forma una pareja? Recuerden que una pareja únicamente se puede formar uniendo un niño y una niña. Es decir, ¿con un niño solo puedo formar una pareja? No. Sí o sí necesito un niño y una niña. En este caso nosotros vamos a entenderlo así y es por eso que en este caso es uno depende de otro. Sin un niño no puede haber una pareja y sin una niña tampoco puede haber una pareja. Necesariamente deben existir los dos para que exista una pareja. Entonces así lo vamos a ir entendiendo, chicos. Como les digo, entiéndanlo de esta forma. El principio de la adición es cuando no son simultáneos, es decir, cuando un evento no depende del otro. En el otro caso, el principio de la multiplicación es cuando un evento sí depende del otro. Son dos casos diferentes, cuando uno depende del otro y cuando uno no depende del otro. Nada más, así lo vamos a analizar, así lo vamos a entender. Ahora, en el ejercicio 1 me dicen lo siguiente, me dicen Anita tiene 6 pares de zapatos, 4 pares de zapatillas. ¿De cuántas formas podría calzarse? Es decir, ¿de cuántas maneras va a poder utilizar sus zapatos o sus zapatillas? Para ello vamos a entender primero si son simultáneos o si no son simultáneos. Es decir, si dependen o no dependen. ¿Existe una dependencia o no existe una dependencia? Si existe una dependencia, principio de la multiplicación. Si no existe una dependencia, principio de la adición. Lo que yo quiero saber es de cuántas maneras diferentes puedo usar zapatos. Entonces puedo utilizar nada más ya sea zapatos o zapatillas, cualquiera de los dos, pero tengo que utilizarlos, ¿ya? Entonces, en el primer evento nosotros decimos, bueno, supongamos que me pongo zapatos. Sería el primer caso. Primero, segundo evento, supongamos que me pongo zapatos también. Como tengo 6 pares de zapatos, entonces supongamos que me pongo 6 pares. Serían 6 veces. Ahora, supongamos que ya no me quiero poner zapatos, me pongo zapatillas. Serían 4 veces más. En total, ¿cuántas veces habría? 10 veces, ¿cierto? En este caso es principio de la adición. ¿Ya, chicos? En estos casos, tanto el principio de la adición como el principio de la multiplicación son principios en los cuales hay que analizar. Nada más. Todo depende del análisis que nosotros hagamos. En el siguiente, dice, Mario tiene 3 autos y 2 bicicletas para ir a su trabajo. ¿De cuántas maneras diferentes podrá ir a su trabajo?
Entonces vamos al evento 1. Supongamos de que ustedes, bueno, quieren ir al trabajo. Ya. Entonces, utilizan el auto A. Sería una vez. Luego dicen, no, no quiero utilizar el auto A, voy a utilizar el auto B. Serían 2 veces. No, no me gusta el auto B, quiero utilizar el auto C. Serían 3 veces. Y también se ponen a pensar y dicen, no, mejor no voy en auto, voy en bicicleta. Entonces tienen para poder utilizar la bicicleta A y la bicicleta B. En total, como cualquier tipo de vehículo que utilicen los lleva al trabajo, entonces en este caso es el principio de la adición. ¿Por qué, profesor? Porque no son simultáneos. ¿Qué significa que sean simultáneos? Que, por ejemplo, que yo les diga, para llegar al trabajo tienen que utilizar auto y después se bajan, digamos, en la calle B y de la calle B tienen que utilizar bicicleta para recién llegar a su trabajo. Entonces, tendrían que sí o sí utilizar dos vehículos diferentes para llegar al trabajo. Es decir, uno dependería del otro. ¿Por qué, profesor? Porque sin uno de los vehículos no podría llegar al trabajo. A mí me preguntan de cuántas maneras puedo llegar al trabajo, no de cuántas maneras puedo llegar a tal calle, no, al trabajo exclusivamente. Entonces ahí yo dependería de dos vehículos para llegar al trabajo. ¿Me entienden? En este caso no hay una dependencia. ¿Por qué? Porque el auto me lleva directamente a mi trabajo o la bicicleta también me lleva directamente a mi trabajo. En el siguiente ejercicio dice, Micaela desea viajar de Lima a Cusco por vía aérea o por vía terrestre, teniendo a su disposición 9 líneas aéreas y 12 líneas terrestres. ¿De cuántas maneras puede hacer su viaje, Micaela? Es decir, bueno, ustedes pueden viajar o en avión o pueden ir por tierra, cualquiera de las dos opciones. Es decir, hasta ahí tienen dos opciones. Pero supongamos que ustedes desean ir por avión. Entonces decimos, bueno, si yo quiero ir por avión, ¿cuántas aerolíneas podría escoger? 9. Perfecto, son 9 líneas aéreas. Entonces puedo ir en cualquiera de esas 9. Ahí tendría 9, ¿ah? Pero si no quieren ir en avión, digamos, desean ir por tierra, tendrían 12 líneas terrestres. Entonces, en este caso, como todas llegan al destino, es decir, al Cusco, en este caso sería el principio de la adición, que sería 9 más 12. En total, esto sería 21. Ahora, en el ejercicio 4, sí, como podemos observar, se utiliza el principio de la multiplicación. Aquí ya está resuelto. Pero vamos a entender por qué. Dice lo siguiente, en un restaurante el menú se compone de entrada, segundo y postre. A ver, hasta ahí nada más entendamos. ¿De qué forma se compone un menú? Entrada, segundo y postre. Entonces, supongamos que solamente hay segundo. ¿Sería menú? No. Profesor, supongamos que solamente hay postre. ¿Sería menú? No. Supongamos que solamente hay entrada. ¿Sería menú? No. Supongamos que hay entrada y segundo. ¿Sería menú? Tampoco. Es decir, tienen que estar los tres para que recién sea llamado o considerado menú. Si no están los tres, no se puede llamar menú. Tengan en cuenta eso. Ah, ya, profesor, ya entendí. Tienen que estar los tres exactamente. Sí, perfecto. Entonces, vamos a ver las opciones. Pero cuando me enseñan la carta me dicen, de entrada tenemos tres cosas. Puede ser sopa, puede ser ceviche o puede ser ensalada. Usted escoja. Ahora, eso es solamente de entrada. De segundo, yo tengo pollo, o bueno, arroz con pollo, caucao o tallarines, cualquiera de los tres. Y de postre, tengo plátano o gelatina. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a entender? Tenemos tres opciones de entrada, tenemos, vamos, también tenemos cuatro opciones en segundo y tenemos solamente dos opciones en postre. Como la entrada, el segundo y el postre tienen que unirse
para recién poder formar un menú, entonces en este caso se utiliza el principio de la multiplicación y sería 3 por 4 por 2, que al final eso sería 24 opciones. En el ejercicio 5 es algo similar. También me dicen un desayuno nutritivo está compuesto de, para beber tenemos la opción leche, jugo, avena o yogur. Como panes tenemos integral, yema o francés. Y lo que va dentro de los panes tenemos el queso, la mantequilla y el jamón. Obviamente me preguntan de cuántas maneras diferentes se puede elegir un desayuno nutritivo. Entonces nosotros aquí tenemos que entender que para formar o para conformar un desayuno, sí o sí debe estar compuesto de lo que es para beber, los panes y obviamente lo que se encuentra dentro de los panes. Entonces tengo que unir todas estas opciones para recién poder formar un desayuno nutritivo. Y simplemente en este caso también digo, las opciones son 3, las opciones son 3 panes por, para beber tengo 4 opciones y lo que va dentro de los panes también son 3 opciones. Entonces en este caso simplemente multiplicamos todos, que serían 3 por 3, 9 y 9 por 4. Tendría 36 opciones diferentes para poder formar, ¿qué? Para poder formar un desayuno. ¿No? En el ejercicio 6 también es algo similar. Dice, según el gráfico de cuántas maneras diferentes se puede ir de A hasta C, pero sin retroceder. Entonces aquí analizamos de la siguiente forma. Primero vamos a ver de cuántas maneras puedo ir de A a C sin regresar. La primera opción sería ir por este camino, el camino superior, sería una. La segunda opción es ir por el camino inferior, sería dos. Ahora, hay opciones en las cuales yo tengo que pasar por B para poder sí o sí llegar a C. Entonces, en esa opción nosotros decimos, bueno, la primera opción sería obviamente ir por el primer camino hasta B y luego por el primer camino hasta C. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo voy por el primer camino hasta B, yo aquí tengo 3 opciones. 1, 2 y 3. Puedo tomar el primer camino, el segundo camino o el tercer camino. En el siguiente caso, si yo tomo el segundo camino para llegar a B, aquí puedo tomar el primer camino, el segundo camino o el tercer camino. Es decir, aquí en esta parte se da o se nota el principio de la multiplicación. Tengo 2 opciones para llegar a B, pero de B a C tengo 3 opciones más. Y obviamente dependo de los caminos para llegar a B, sí o sí para poder llegar hasta C. Entonces en este caso son 6 caminos y más los 2 caminos exteriores serían en total 8 caminos. Entonces así se van a ir analizando todos estos ejercicios. Y por último dice, de la pregunta anterior, ¿de cuántas maneras se puede ir de A a C pasando por B y sin retroceder? Simplemente pasando por B y sin retroceder, en este caso son 6 opciones. Nada más. Bueno chicos, eso sería todos los ejercicios de conteo, principio de conteo y principio de la adición y multiplicación. Ahora en la clase de Zoom veremos mucho mejor y con más detenimiento el resto de ejercicios.